la clase. Bueno, ahí empezó, que siempre ustedes me ayudaban. Bueno, ahora empezó ya. Bueno, vamos a ver, digo, la clase pasada ustedes habrán visto con el profesor Gustavo, habrán visto, digo, la presentación de la unidad 2 que tiene que ver un poco con, digo, el inicio de estas dos corrientes que nosotros vemos, que son, digamos, la corriente anglosajona y la corriente francesa. Digo, los máximos representantes de esta corriente, tanto Popper como Bachelard, Popper en la anglosajona, Bachelard en la francesa, digo, si bien están en posiciones opuestas, pareciera, hay veces que tienen algunos puntos de encuentro en cuanto, digo, a que ambos discuten o empiezan a discutir las mismas cuestiones, ¿no es cierto? ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, por ejemplo, Popper escribe La lógica de la investigación científica en 1950 y Bachelard en 1950, que es el otro exponente de la corriente francesa, está escribiendo La formación del espíritu científico, ¿no es cierto? Entonces, digo, medianamente ambas corrientes empiezan a pensar en algunas cuestiones que tienen que ver con la construcción de la ciencia o pensar, digo, la ciencia de manera diferente a lo que veníamos planteando hasta ahora, a partir de la modernidad, es decir, ¿no? Se da como recuerden el paradigma actual de Pardo, ¿no? O sea, se comienza a pensar de otra manera. Entonces nosotros, justamente, yo lo admito, en la perdón, en la unidad 2, vamos a ver, digo, estas dos corrientes. El primer exponente de la corriente anglosajona es Popper. Ustedes también vieron el positivismo lógico, que, digamos, digamos, hay que entender el positivismo lógico para, digo, después entender un poco el pensamiento de Popper. Digo, el positivismo lógico es una rama dentro de lo que era el positivismo, ¿no? Ese positivismo que hablábamos en clases anteriores, que tenía que ver más con Comte y Durkheim, pero bueno, digo, es como que el positivismo lógico, si el positivismo de Comte y Durkheim decía que no había ninguna intervención del sujeto a la hora de hacer ciencia, que todo aquello que se podía comprobar empíricamente pertenecía al ámbito de la ciencia y lo demás al ámbito de la metafísica. El positivismo lógico extrema mucho más, ¿no? Esas cuestiones, ¿no? Es decir, en el positivismo lógico interviene la cuestión de la lógica matemática, ¿no? Es decir, pasan esos términos teóricos, observacionales, a, digamos, enunciados de la lógica matemática, porque esto les permite, digamos, extremar mucho más la cuestión de desprenderse de todo lo que tiene que ver con la metafísica y con aquello que no puede ser, digamos, comprobado empíricamente, ¿no es cierto? Y Popper, digamos, que es uno de los autores que nosotros vamos a ver acá, lo podemos ubicar, ¿no?, dentro de este positivismo lógico, porque surge, digo, después del Círculo de Viena, pero, digo, Popper también critica a digamos, critica el positivismo y en especial al empirismo, porque justamente lo que Popper dice es que
ese empirismo que tiene, digamos, que está inserto dentro del positivismo, utilizan el método inductivo para inferir leyes universales a partir de enunciados que son singulares o particulares. Para recordarles esto y que no caiga, digamos, no quede en lo teórico solamente para que ustedes puedan hacer este recorrido, recuerden que nosotros dimos un ejemplo de método inductivo y método, voy a tomar aquí, método, digo, el método inductivo, ¿se acuerdan que el ejemplo que habíamos dado era el oro se dilata con el calor, la plata se dilata con el calor, el cobre se dilata con el calor, luego todos los metales se dilatan con el calor, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cuando vimos los dos métodos, inductivo y deductivo? Que yo les dije, nadie le va a preguntar este ejemplo, pero el ejemplo sirve para entender lo que implica este método inductivo y cómo se realizaba, ¿no? Cuando yo lo di. Digo, las inferencias, perdón, los enunciados singulares o particulares serían estos justamente, ¿no? El oro se dilata con el calor, la plata se dilata con el calor, el cobre se dilata con el calor, y bueno, y por supuesto así se hace con todos los casos, pero se termina infiriendo, perdón, una ley universal, donde dice todos los metales se dilatan con el calor, ¿no? Este era el ejemplo del método inductivo. Llevado, o sea, me acuerdo que yo les di el ejemplo, llevado al texto de El Príncipe de Maquiavelo, digo, ¿dónde se veía la aplicación de ese método inductivo? En las ciencias sociales, no se acuerdan que yo les había dicho que Maquiavelo, digamos, observaba y comprobaba empíricamente cada uno de los príncipes, cómo gobernaban en los distintos principados, y después infería esa ley general, todos los príncipes deberán gobernar de tal y tal manera, ¿no es cierto? Digo, para que vieran esa inducción propia de las ciencias naturales también se empezaba a visualizar en las ciencias sociales, y después obviamente, la visualización clara de eso se da cuando nosotros vimos las clases pasadas la cuestión del explicativo causal como método utilizado para el positivismo, ¿no? Bueno, entonces Popper es como que de alguna manera discute contra ese positivismo, sobre todo digo la cuestión de el conocer las cosas a través solamente de la experiencia. Digo, ¿se acuerdan que, volviendo al texto de Pardo, digo, los hago recordar para que puedan ir relacionando y entendiendo, una de las características del conocimiento científico era la fundamentación lógica y empírica. La empírica tenía que ver con, digamos, el conocimiento científico se fundamentaba o por la experiencia o por la razón, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de Popper, lo que dice es que, bueno, el positivismo solo, digamos, comprueba o se puede conocer a través de la experiencia. Bueno, y eso es lo que Popper está en contra o reniega de eso, o le critica al positivismo, es decir, y en especial al empirismo, porque, digamos, él no considera que la fuente última del conocimiento sea solamente la experiencia, como si planteaban los empiristas. Recuerden que yo les hablé de eso también en alguna clase cuando le dije que esto era una cuestión filosófica que tenía que ver con el origen del conocimiento, que para algunos era el conocimiento venía de la razón y para otros de la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde surgía esta postura filosófica en cuanto a la fuente del conocimiento que tenía que ver con la experiencia, la razón. Entonces, ahí teníamos la dualidad empirismo, racionalismo, ¿no es cierto?
Y lo que Popper dice es que, digamos, la crítica dice es que el problema de la inducción, dice Popper, dice, si están justificadas las inferencias inductivas, ¿cómo entonces establecer la verdad de los enunciados universales basados en la experiencia, ¿no? Que es un poco lo que estábamos diciendo nosotros y que es lo que dice él en la lógica de la investigación científica. Entonces dice, necesitaríamos la existencia de un principio de inducción que sería un enunciado con cuya ayuda podemos presentar las inferencias de una forma lógicamente aceptable. Pero digo, esto siempre va a plantear dificultades insuficientes, o sea, ¿por qué digo? Porque digo, siempre, digamos, este principio de inducción, ese Popper va a ser una regresión al infinito, digo, porque siempre vamos a necesitar de más casos y más casos para poder comprobar y verificar si realmente, digamos, lo que se está comprobando es científico o no. Y para Popper, el científico lo que debe hacer es proponer teorías y contrastarlas. Es decir, Popper propone, digo, hay en la lógica de la investigación científica, ustedes Profe, tienen, ¿sí? Sí, José, te escucho. disculpe, antes de que siga avanzando, queríamos saber cuál es el problema de la inducción para Popper, porque no llegamos a copiarlo. O que nos diga la página del PDF de última y lo transcribimos después, si está ahí. ¿Cómo, perdón? No entendí, José, lo que necesitas. El problema de la inducción para Popper, Sí, es lo que acabo de explicar, porque, o sea, eso lo... porque usted leyó en un momento y no llegamos a copiarlo, por eso le estoy pidiendo, si lo puede decir de Ah, vuelta. está bien. Eso, por eso, mira, es lo que les acabo de decir. En la lógica de la investigación científica es un texto bastante abultado. Pero hay, no me acuerdo, ustedes tienen indicadas 4 o 5 hojitas, no me acuerdo bien cuánto es el recorte que le hemos hecho de la lógica, y esas hojas son centrales, ¿eh? Digo, porque ahí es como que está concentrado el pensamiento de Popper. Y ahí es de donde ustedes van a poder sacar esta cuestión de esta discusión que da Popper acerca de, mejor dicho, no es una discusión, es una crítica, ¿no? Lo que él hace al positivismo y al problema de la inducción, y qué es lo que yo acabo de decir. O sea, yo leí para que ustedes, digamos, tuvieran, pudieran visualizarlo en el texto, pero en realidad, digo, lo que significa esto es lo que yo dije antes, es decir, sí, la inducción permanentemente tiene, digamos, que observar y comprobar. Digo, nunca va a terminar de observar y comprobar todos los casos. ¿Se entiende? No sé qué pusiste ahí en el chat. Bueno, pero ahora termino con la idea. No se va a terminar, digamos, digamos, porque si no sería una regresión al infinito. Siempre tenemos que estar buscando un nuevo caso, un caso, un caso. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a poder inferir esa ley general de la cual hablaba la inducción? Por eso, él, digamos, lo que propone es digamos, proponer no partir de enunciados singulares y llegar a leyes universales, sino que él propone la cuestión de las teorías y poder contrastarlas. A ver, quiero ver qué me preguntaste. No sé si a alguien más le pasó, pero al leer ese texto me costó seguirle el hilo de ideas a Popper y poder contrastar bien la inducción como
con la crítica que le hace para llegar a la idea fundamental del autor. Bueno, Tiziana, sí. El texto, a ver, todo, Popper es como que me parece que es el autor que más les va a costar, porque bueno, tiene que ver con lo que decíamos en clases pasadas. Esto es muy abstracto. Entonces nos cuesta poder entenderlo y visualizarlo. Por eso lo que yo trato de hacer es de buscar ejemplos para que ustedes puedan entenderlo. Digo, por eso hablé de la inducción, por eso hablé de, digamos, si tenés que siempre estar buscando un caso, bueno, nunca vas a terminar. Entonces, ¿hasta cuándo vas a estar observando y comprobando empíricamente para enunciar una ley general? ¿No? Digo, eso es lo que él le critica, digo, que la inducción termina siendo una regresión al infinito, es decir, es una cosa que no se termina más. Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, puede ser considerado científico, ¿no? Esto es lo que él propone. Pero, esto es lo que él dice, perdón. Y él lo que propone es, en vez de el método inductivo o realizar ciencia a través del método inductivo, él lo que propone es el método de hipotético, ojo con esto, hipotético deductivo de contrastar. En la lógica, eso es lo que yo les iba a decir, en la lógica, él propone 4 pasos dentro de ese método. Y después en otros textos pueden encontrar que se estipula, digamos, a través de 3, ¿no? En realidad lo que él propone es que la ciencia debe partir de teorías, problemas, ¿no? Y, digamos, y esos problemas y esas teorías deberán ser contrastadas. Es decir, el científico plantea el problema a estudiar, pero al mismo tiempo va ensayando una respuesta provisional, ¿no es cierto? Es decir, una hipótesis. Por eso para él los pasos del problema, o sea, la hipótesis, el problema, la hipótesis, y, digamos, lo que tiene que hacer el científico es tratar de ver si esa hipótesis va a ser verdadera. Para esto, digo, para ver si esa hipótesis es verdadera, el científico lo que debe hacer es primero visualizar si, digamos, hay coherencia interna del sistema. ¿Qué significa esto? Coherencia interna del sistema, ¿no? Entonces, bueno, obviamente ahí lo que hace es, va a ir comparando lógicamente las conclusiones unas con otras. ¿Qué significa coherencia interna del sistema? Esto tiene que ver con la historia interna y externa de la ciencia que se planteó en el texto de María en el capítulo 4, cuando hablaba de, digamos, las diferencias entre una y otra corriente. La historia interna de la ciencia tiene que ver justamente con cómo se construye la ciencia, es decir, cómo la ciencia se construye a través de un método, eso lo sabíamos. Entonces, esa construcción, o sea, ese método que se utiliza debe tener una coherencia interna, ¿no? Para tener coherencia interna, ¿qué debe hacer el científico? Seguir los pasos que indicaba ese método, ¿no es cierto? Sí, por sistema tendrías que entender las hipótesis. No, perdón, por sistema, digamos, tenés que entender
la visualización de la construcción de la teoría en general, ¿no? Y la construcción de la teoría en general tiene que ver con la utilización del método. Es decir, como la historia interna tiene que ver con que los pasos que vos seguís, o sea, el método que utilizás, tenga, digamos, una coherencia. No puedo empezar por una cosa, después seguir por otra. Digo, cada método te establece diferentes pasos a seguir. Cada método científico, en este caso la inducción, la deducción, o el hipotético deductivo de contrastar, como el que está hablando Popper, establece una coherencia interna. Y esta coherencia interna te la da el seguimiento de esos pasos. O sea, que la teoría esté armada de una manera lógica. ¿De eso qué significa? Bueno, que siga determinados pasos. Seguir determinados pasos implica que utilice un método, ¿no es cierto? Entonces, una vez que, digamos, haya una coherencia interna entre, digamos, estas teorías que ha elaborado el científico, digamos, se compararán unas con otras, es decir, las conclusiones de unas con otras. El carácter que tiene que tener cada teoría, que redunda, digamos, en la cuestión o en su forma lógica, la teoría siempre tiene que, no tiene que ser, digamos, tiene que ser a través de razonamientos empíricos, es decir, de algo que yo me ayude a poder comprobar empíricamente, o sea, de enunciados que sean empíricos. ¿Por qué dice Popper? Porque los enunciados tautológicos no sirven, digo, para comprobar si esa teoría es verdadera o no. Es decir, porque los enunciados tautológicos no arriesgan contenido de verdad. ¿Saben qué es tautología o tautológico? ¿Alguno de ustedes? ¿Saben lo que es? Yo lo busqué en Google, pero quería llegar a la clase para pedirle que lo explique usted, porque no lo entendí. Bueno, lo tautológico o la tautología es como una redundancia, ¿no? Es decir, la tautología es definir el concepto por el mismo concepto, o sea, no es definir, digamos, aclarando ese concepto, sino que no agrega información, ¿no? El ejemplo más fácil para entender, el caballo blanco de San Martín. ¿Se entiende? Es decir, tautológico es aquello que yo defino algo por el mismo concepto que estoy por definir. Entonces, eso no le garantiza al científico poder confirmar si ese enunciado puede ser verdadero o no. Porque digo, lo que dice Popper justamente, digo, al confrontar las conclusiones de esas teorías elaboradas por el científico, o sea, todas esas hipótesis que va generando el científico a partir del problema, lo tautológico no le sirve, por lo tanto, no lo utiliza. Digo, lo que utiliza acá es, digamos, no lo utiliza porque justamente no arriesgan contenido de verdad, no sirven. En cambio, los razonamientos empíricos sí nos sirven. Digamos, el enunciado empírico al cual él hace referencia es un enunciado singular, o sea, un enunciado básico, que son susceptibles de poder ser
confrontados empíricamente y obviamente nos ayuda a validar el conocimiento, ¿no es cierto? Eh, acá, digamos, Profe, sí, 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 te de vuelta yo, escucho. perdón que le interrumpa tanto. No, 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 perfecto, no me parece para mal. retrayéndome, me alegro, retrotrayéndome a lo que usted estaba comentando desde el principio con respecto al método hipotético deductivo de contrastar, Sí, para que me quede claro. Se observa un problema, se crea una hipótesis y luego se ha de contrastarla con la realidad, ¿no? sí, sí. Bien, Sí, el primer paso, ok, el primer paso tiene que ver si hay coherencia interna del sistema. Ahí explicó todo lo sí. que La tiene que ver coherencia con la historia interna externa y externa de que las menciona Marí. teorías. O sea, vos tenés un problema, elaboraste distintas teorías para dar solución a ese problema, ¿no es cierto? Ahora, lo primero que tenés que ver es si esas teorías que elaboraste tienen coherencia interna, es decir, si las elaboraste científicamente. Y si para elaborarlas científicamente tenés que haber utilizado un método, porque la coherencia interna, o sea, la historia interna de de la ciencia tiene que ver con eso, ¿no? Con la coherencia interna que tenga esa teoría. Y esa coherencia interna te la da un método, ¿no? Que eso me hiciste acordar, mira, que eso difiere de la historia externa, digo, porque la corriente anglosajona, a todos, Popper, Kuhn, Feyerabend, todos, lo que les interesa es la historia interna de la ciencia. En cambio, los franceses, vamos a ver que no solamente les interesa la historia interna, obviamente, cómo se construye la teoría, porque nadie escapa a eso, porque si no, no tiene rigor científico, pero en los franceses se ve, digamos, la, digamos, la intervención también, o, digamos, o también sienten interés por la corriente, perdón, por la historia externa de la teoría. La historia externa de la teoría tiene que ver con el contexto donde esa teoría se realizó, o sea, cuál fue el contexto político, económico, social por el cual esa teoría se realizó, ¿no? Tiene que ver eso con la historia externa de la ciencia. Los franceses, además de considerar la historia interna, también consideran la historia externa, es decir, un poco también ver por qué surge esa teoría, para qué surge, para explicar tal cosa, por ejemplo, qué sé yo, las teorías de Marx, Weber y Durkheim en la modernidad surgen para dar respuesta al capitalismo que había surgido producto de un contexto histórico, social, económico, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces digo, a los de la corriente francesa les va a interesar la historia interna, pero a su vez la historia externa. En cambio, a Popper no. Lo único que le interesa, bueno, conjuntamente con los otros autores, por supuesto, en este caso estoy dando Popper, pero lo único que les interesa justamente es la coherencia interna del sistema o de la teoría, ¿no? Es lo mismo. No sé si te respondí, no sé quién me preguntó. José, vos me habías preguntado, ¿te respondí? Yo era profe. ¿O qué, o qué, Sí, sí. o qué es lo que, o no? Digo, pues por No, mi eso duda me era, voy. era repasar paso por paso para que yo y todos los compañeros tengan claro los pasos de este método que propone Popper. Entonces, Sí, tiene que ver. mira, Ahí agregó un par de para que cosas a todo lo que es la coherencia interna del sistema. sí, sí. Mira, No, si quiere resumirlo, diga. el derrotero de Popper es problema, conjetura, refutación. Digo, esto para que les quede grabado. En otro libro, él habla de esto, o sea, en vez de 4 pasos, habla de 3 pasos. Y los 3 pasos son estos: problema, conjetura, refutación. Entonces, a ver,
La ciencia trabaja con problemas, porque si no, ¿para qué existiría la ciencia? La ciencia trabaja con problemas que trata de ir solucionando. Entonces, frente a esos problemas, el científico, ¿qué hace? Bueno, establece determinadas conjeturas, determinadas teorías, determinadas soluciones a ese problema, ¿no? Por supuesto, respetando todas esas teorías, como decíamos antes, que tengan una coherencia interna, que, digamos, se busque, digamos, que no sea una teoría que no diga nada, ¿no? Porque sería esto que hablábamos de lo tautológico, ¿no? ¿Vieron? Lo tautológico es eso, ¿viste? Cuando uno te dice, definime tal cosa, te dicen lo mismo. Entonces, digo, no agregas nada. El definir algo implica que vas a explicar ese algo, pero si no lo explicas, no estás diciendo nada, me estás diciendo lo mismo, ¿no? Entonces digo, estos enunciados tautológicos, Popper dice, no sirven, no me agregan nada. Entonces, bueno, tengo que buscar en la empiria, en la evidencia empírica, para, digamos, poder ver si esto se da o no. ¿Estamos hasta acá? Bien. Luego se debe comparar con otras hipótesis ya aceptadas y ver, digamos, si esas hipótesis ya aceptadas encajan en el cuerpo de la ciencia y por ende esto constituye un adelanto científico. Primero voy a explicar esto, después se las voy a hacer más fácil, como hago siempre, para que lo entiendas. Bueno, dice, leí el cuarto, dice, debe ser contrastada por medio de la aplicación empírica de las conclusiones que pueden deducirse de ella. En realidad, digamos, acá aparece algo que en Popper es central, que es el tema de la demarcación. Uno de los ejes que yo planteé en alguna clase que hablé, que tenía que ver con, digamos, la demarcación, tenía que ver con esto de poder separar lo que es ciencia de lo que no es ciencia, ¿no es cierto? Y entonces, digo, para contrastarlo en Popper y poder entender, si uno toma en el positivismo, el criterio de demarcación dentro del positivismo, que era la verificación, ¿no? Digo, se llama la verificación del significado. O sea, será científico todo enunciado que yo pueda comprobar empíricamente. Por lo tanto, el criterio de demarcación para el positivismo es el criterio verificacionista, ¿no es cierto? Es decir, vuelvo a repetir, todo aquello que yo pueda comprobar a través de la experiencia es considerado científico. Lo demás pertenecía al ámbito de la metafísica. Popper discute con esto, ya lo dijimos, y entonces él obviamente va a proponer otro criterio de demarcación que tiene que ver con la falsabilidad. ¿Mm? Y atención con esto, porque después hacen unos engendros que me confunden falsabilidad con refutabilidad y es un bollo. Entonces, acá nos vamos a centrar en Profe, esto. perdón, Sí.
Ahí en el chat los chicos están preguntando por los pasos del método y yo me parece que los que usted nombró son problema, conjetura y refutación. Pero Sí. dicen que en el texto eran 4 y si puede decir Sí, cuáles son esos 4. no, porque yo les aclaré, en la lógica de la investigación científica, esas 4 hojitas que ustedes tienen para leer, habla de 4 pasos, que son los 4 pasos que lleva adelante en el método. O sea, él propone, critica la inducción. Entonces, no se queda con la inducción como método, por lo tanto, propone otro método, que yo les dije, el método hipotético deductivo de contrastar. Bien, en la lógica propone 4 pasos. En otro texto de él, que no me acuerdo si es conjeturas u otro, no lo recuerdo bien, habla de 3 pasos, que es problema, conjetura y refutación. Es decir, es lo mismo, chicos. O sea, hablar de 4 pasos o hablar de 3 es lo mismo, porque lo dice Popper. En un libro dice una cosa y no dice otra. Lo que yo estoy tratando de que ustedes entiendan que esto que yo expliqué de manera mecánica, los 4 pasos, si yo me lo estudio en memoria, bueno, sí, lo voy a saber, lo voy a decir en el momento del examen, si tengo buena memoria, pero digo, atrás de estos 4 pasos hay otras cosas a saber en Popper, ¿no? Digo, que tiene que ver con esto que yo hablaba antes, que tiene que ver con la falsabilidad, ¿no? Es decir, que tiene que ver con esto que hablábamos antes de lo tautológico o los razonamientos empíricos, ¿no? Es decir, a ver, siguiendo, digamos, los pasos, digo, si yo planteo un problema, tengo un problema al interior de la ciencia, planteo distintas hipótesis, conjeturas para resolver ese problema, y bueno, obviamente después tengo que salir a ver si las posibles conjeturas o soluciones a los problemas el problema que yo hice pueden ser válidas. Entonces, para eso, digo Popper, lo primero que va a hacer es someter a contrastación, digamos, esas conjeturas, y va a tratar de buscar un razonamiento empírico, un caso empírico que me permita a mí falsar la teoría, ¿no? Y esto es digamos, lo contrapuesto a lo que planteaba el empirismo, digo, porque no se queda solamente en buscar un razonamiento empírico para falsear la teoría. Después continúa, porque digo, lo dije antes. Entonces, digo, digamos, va a tratar de buscar ese razonamiento empírico que me permita a mí diferenciar si yo, digamos, se puede falsar esa teoría o no. Y, digamos, ese va a ser su criterio de marcación, ¿no? Digo, en Popper el criterio de marcación es la falsabilidad. Es decir, aquello, digamos, que me permita a mí, a través de ese razonamiento empírico, descartando los razonamientos tautológicos, que me permitan a mí poder falsar o no esa teoría que yo he elaborado frente a X problema de la ciencia. Para decir un ejemplo burdo y que siempre nosotros lo ponemos, pero me parece como que eso los va a ayudar a ustedes a entender un poco. Bueno, no sé si podría definir de lo que dije antes, porque no lo sé, no me acuerdo lo que dije, pero sí, claro. Digo, no sé las cosas de memoria, las voy diciendo, las trato de enlazar. Y de buscarlas, de hacérselas más fácil a ustedes. Ahora lo vuelvo a decir.
El ejemplo típico que nosotros damos siempre, que me parece que está bueno porque me parece que concretiza un poco este pensamiento tan abstracto, es si yo digo, suponte, ¿no? Infiero, todos los cisnes son blancos, ¿no? Como podría haber hecho el positivismo, la inducción, ¿no? O sea, observo un cisne, es blanco, observo otro, una multiplicidad de cisnes, y después infiero una teoría que dice todos los cisnes son blancos, dice Popper. Pero ¿qué pasa si un día aparece un cisne negro? Ese cisne negro sería el posible potencial falsador de mi teoría, todos los cisnes son negros, son blancos. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo digo, mañana va a llover, bueno, entonces comprobaré empíricamente si mañana llueve o no, y en función de eso sabré si mi teoría es verdadera o no. Ahora, si yo digo, mañana puede llover o no llover, y ahí no puedo comprobar absolutamente nada. Porque ¿qué verdad tiene eso? Si llueve, estoy comprobando la teoría. Si no llueve, no la compruebo. ¿Se entiende? La compruebo igual. ¿Se entiende esto? Entonces, ojo con eso, porque con la primera cuestión, digo, que el científico debe toparse a partir de la construcción de esas posibles soluciones, por supuesto estipuladas a través de teorías que el científico ha ensayado, tiene que primero, digamos, ver si esas teorías pueden ser falsadas, ¿no? Y esas teorías se falsan a través de puramente razonamientos empíricos, ¿no? Entonces, obviamente, si esa teoría es falsada porque apareció el cisne negro, ¿qué pasa? Chau, esa teoría no es más verdadera. ¿Se entiende? Entonces, esto me lleva a mí a visualizar que el criterio de verdad en Popper, también va a ser diferente a lo que planteaba el positivismo lógico, la inducción, etcétera, etcétera. Y que, digamos, lo visualizamos en el paradigma moderno de Pardo, cuando hablábamos de que la modernidad, yo esto se los dije, la modernidad planteaba verdades absolutas y para siempre. Es decir, todo aquello que yo podía comprobar empíricamente era verdadero y absoluto para siempre. ¿Qué pasó? ¿Por qué vino el paradigma actual? Bueno, porque estas verdades absolutas de la modernidad sufren un cimbronazo a partir de la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, Popper, que obviamente estaría dentro del paradigma actual de Pardo, ¿qué va a plantear? Digo, no hay verdades absolutas y para siempre en la ciencia. Para Popper, las verdades van a ser provisorias. Y eso lo dice tal cual en la hojita de la lógica. Léanla porque está clarísimo. ¿Por qué las verdades son provisorias para Popper en la ciencia? Porque una teoría será verdadera hasta que se demuestre lo contrario. ¿Se entiende? Entonces, la verdad científica es provisoria. Digo, podré verificar esa verdad científica en un determinado momento, pero en otro puede aparecer otro posible razonamiento empírico u otra teoría que me desbarate la mía y por lo tanto la mía quede sin efecto, ¿no es cierto? Entonces, las teorías para Popper, o la verdad para Popper, la verdad científica, va a ser una verdad provisoria, hasta tanto se demuestre lo contrario. Y a su vez,
de este concepto de verdad, ahí también van a encontrar que la cuestión de la verdad en Popper es una verdad objetiva. ¿Mm? Y esto ya se relaciona con el otro criterio que nosotros hablábamos siempre, que es el criterio de la, digamos, de la objetividad, subjetividad, intersubjetividad en la ciencia, ¿no? Esta idea de la ciencia es objetiva, se reconoce un mínimo de intervención del sujeto, bueno, lo que fuimos viendo. En el caso de Popper, fíjense lo que dice él. La verdad es objetiva. O sea, la verdad científica para Popper es objetiva. Entonces, ahí usted me puede decir, bueno, pero entonces, profesor, esto es igual a la modernidad, digo, en Comte, en Durkheim, ¿no? Que planteaban que la verdad era de la ciencia objetiva. Pero, ahí lo van a encontrar ustedes también, interesante, porque después se retoma en Kuhn este planteo, que él va a decir, la verdad es objetiva, pero esa objetividad en la ciencia va a estar garantizado por un acuerdo o convención. Y no dice más nada, ¿no? Pero esto, digo, de ahí se desprende qué cosa, digo, ese acuerdo o convención tiene que ver con que, digamos, esa verdad objetiva en la ciencia va a ser garantizada a través de un acuerdo entre sujetos. ¿Mm? Es decir, la comunidad científica en Kuhn, que ya lo van a ver en las clases próximas, el acuerdo o convención en Popper, es lo mismo, digo, es lo mismo dicho de otra manera, con otra manera de decirlo, de llamarlo, no decirlo, es lo mismo, ¿no? Pero lo que a ustedes sí les tiene que quedar en claro es que, si bien Popper va a pensar que la ciencia debe ser objetiva, esa objetividad de la ciencia va a estar garantizada a través de una intersubjetividad. Esto lo digo yo, él lo dice acuerdo-convención. Acuerdo-convención, ¿qué significa? Entre los sujetos, es decir, que pertenecen obviamente a la comunidad científica, una misma disciplina, pues yo no puedo garantizar la objetividad en las ciencias naturales, o qué sé yo, en la biología, pues no tengo ni la más pálida idea. Entonces, esa comunidad científica es la que va, es entre esos sujetos que pertenecen obviamente a esa comunidad científica, son los que van a garantizar la objetividad. Entonces, ojo con esto. Por un lado, en la lógica él plantea, pues yo digo, las 4 hojitas esas son súper ricas para entender el pensamiento de Popper. Perdón, profe. Sí. Ay, habla así, ¿no? No, yo quería preguntar por esto de las 4 hojitas, o sea, si se está refiriendo al texto De la lógica. de la lógica, porque no son 4 hojitas, o... Bueno, serán 15, no me puse a contarlas, pero no es un texto. Por eso, no, estábamos hablando en el grupo a ver si eran 4 hojitas o si era por corto el recorte. Lo de las 4 hojitas, claro, no sé, no me puse a contar, pero yo lo que quiero significar con las 4 hojitas, estas de las cuales yo me refiero, es que la lógica es un texto grosso, o sea, tiene muchas páginas, muchas páginas. Sí, a mí me fijé, son 20. Le hemos hecho un recorte de esas páginas. Sí, de la 27 a la 47. Esas páginas de las cuales hemos hecho el recorte son como muy, para mi gusto, y creo que para el de Lucía también, son muy sustanciosas. Porque si vos lográs entender esas hojas que nosotros, de ese recorte, digamos, que nosotros hicimos de la lógica, y entendiste el pensamiento de Popper, digo, después como que se te hace más fácil, ¿no? Pues no es fácil Popper, porque aparte, digo, por ahí, viste, va mucho para la filosofía y demás, y que bueno,
no hay tanto conocimiento de ustedes de las cuestiones filosóficas, ¿no? Pero lo de 4 hojitas es Gracias, profe. figurado. No sé cuántas, la verdad no sé cuántas hojas son. Pero No, son las sí, que son tienen. 20, pero como Bueno, decía 4 hojitas, entonces estábamos como pensando cuáles eran esas no, 4 hojitas, pero pero vos era imaginate, una pero expresión. vos imaginate que el libro tiene como, no sé, un montón, como, no sé si 300, 400 páginas, Son por eso para 400, mí sí. son 20 hojitas, no es nada en ese libro que es gigantesco. Pero no, son las hojas que tienen indicadas obviamente para leer. Gracias, profe. De nada. Entonces, digo, para visualizar, ¿no? Porque muchas veces van a leer eso y van a decir, ay, pero entonces la verdad. Bueno, sí. Digo, el criterio de verdad en Popper es ese, ¿no? Si te preguntan, criterio de verdad en Popper, la verdad debe ser provisoria, ¿no? Y bueno, con su explicación de por qué es provisoria y demás, digo, que tiene que ver, obviamente, con esta idea de no, de no coincidir con estas verdades absolutas de la modernidad. Y a su vez también habla de, digamos, la verdad en términos, sí, si vos la ciencia debe ser objetiva para Popper, sí, obviamente, pero esa objetividad en la ciencia se garantiza a través de ese acuerdo o convención. Y dice eso nada más, ¿eh? Dice eso. Yo le agrego lo otro para que ustedes lo puedan entender, porque si no nos quedamos en ese acuerdo o convención y vos decís, ¿y qué es esto? Bueno, esto tiene que ver con la idea de ese otro eje que nosotros vemos, objetividad, subjetividad, intersubjetividad, que bueno, que es un poco lo que van a plantear todos los epistemólogos que pertenecen ya al paradigma actual, donde, digamos, empiezan a reconocer la intervención del sujeto a la hora de hacer ciencia, ¿no? Digo que esto era lo que nosotros veíamos, digo, se empieza a reconocer la intervención del sujeto a la hora de hacer ciencia, digo, está bien, la ciencia debe ser objetiva, pero esa ciencia debe ser objetiva, garantizada por un acuerdo de convención. Digo, un acuerdo de convención entre quiénes, un acuerdo entre quiénes, entre los miembros de la comunidad científica. Por lo tanto, digo, la objetividad va a estar marcada por la intersubjetividad, ¿no? Que me parece que eso es lo que tienen que rescatar. Y, bueno, con respecto al criterio de validación, recuerden que si a ustedes les preguntan criterio de validación o justificación, es lo mismo, es, digamos, pensar en un criterio de validación o justificación que era ver cómo cada autor valida o justifica su teoría. Entonces, si estamos diciendo de las características de la modernidad, que el conocimiento científico tiene que tener un método, es fácil. Los autores validan su teoría a través de o justifican su teoría a través de la utilización de un método, que puede ser uno que ya vimos u otros que van a ir apareciendo, como en el caso de Popper, que plantea no a la inducción, plantea el hipotético deductivo de contrastar, que sí, obviamente, es un razonamiento deductivo, pero que también le da intervención, ¿no es cierto?, a la empiria. ¿Por qué? Porque ya ahora es como que también hay que empezar a ver que esta dicotomía entre empirismo y racionalismo, es decir, de dónde proviene el conocimiento, bueno, ya desde Bacon, eso sí, lo vemos en la modernidad, digo, hay una conjunción entre razón y empiria a la hora de construir ciencia, y lo que vamos a ver es que cada uno de los autores por ahí, si bien reconocen la razón y la experiencia como fundamentación lógica o empírica para la realización de una teoría, cada uno le va a poner énfasis en una u otra cosa, ¿no? Digo, esto también lo vamos a ver en Bachelard, que habla de un racionalismo aplicado. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa en ese racionalismo aplicado, que es el método de Bachelard, qué es lo que pasa con la razón y la empiria. Ahora estamos en Popper, ¿no? Y evidentemente Popper
si bien va a plantear un razonamiento, si yo digo un método hipotético deductivo de contrastar, evidentemente va a dar una prioridad a la razón, digo, que se encuentra dentro del racionalismo crítico Popper, ¿no es cierto? Pero, digo, entonces, obviamente, digo, va a dar prioridad a la razón en el proceso de construcción de la ciencia, pero no desconoce la utilización de la empiria a la hora de visualizar esta cuestión de falsar las teorías. Y otra cosa que, digamos, como siguiendo los pasos, ¿no es cierto?, del método, una vez que uno, a través de estos razonamientos empíricos, bueno, y los tautológicos se dejan de lado, y bueno, y supongamos que hasta ahora vimos que se encontró, si se encuentra un posible falsador empírico potencial, obviamente esa teoría queda sin efecto. Pero si no se encuentra, ¿qué pasa? Esa teoría resiste, y entonces, ¿qué es lo que hace el científico? Dice Popper. Ahora, digamos, lo que se va a poner en contraste o a comparar esa teoría que yo hice, una vez, digamos, que sorteó, digamos, la falsación, es decir, la teoría no fue falsada, no se encontró ningún falsador empírico posible. ¿Qué se hace? Se compara esa teoría con otras teorías, ¿no? ¿Y qué pasa si esas teorías, en esa comparación de la teoría con otras, aparece una que desbarata la que hizo el científico? Se dice que esa teoría fue refutada. ¿Mm? Entonces, obviamente, la teoría que realizó el científico queda sin efecto y bueno, y tendrá que empezar a elaborar otras teorías y otras soluciones a esos problemas de la ciencia. Entonces, digo, importante esta cuestión de los 4 pasos del método porque aparece la idea de la falsación, que tiene que ver con la demarcación, y la idea de refutación. Es decir, Profe, porque si después ustedes... Sí. Una pregunta para saber si estoy entendiendo bien. Entonces, el criterio de validificación de Popper sería este criterio de falsabilidad que hablamos. No, Ah, no. El criterio de validación en Popper es el método. El hipotético deductivo de contrastar. ok, ok. Porque por lo que yo te dije antes, digo, validación tiene que ver cómo cada autor valida o fundamenta su teoría. Y entonces, digo, eso significa validar. Y bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo valida cada uno de los autores su teoría o la justifica a través de la utilización de un método? Eso es validación. Lo otro es demarcación. Demarcar, o sea, separar lo que es ciencia de lo que no es ciencia. Popper, en los primeros pasos de su método, lo que hace es eso. Es a través de falsar, la falsación separa lo que es ciencia de lo que no es ciencia. Si encontrás un posible falsador potencial que desbarata tu teoría, chau, no es más científica tu teoría. ¿Se entiende? Pero no me quedo solamente con eso, con el razonamiento ese empírico, con el posible falsador empírico. Después hago, como digamos, una segunda confrontación, que comparo las conclusiones de las teorías. De las teorías. O sea, comparo mi teoría elaborada con otras teorías. Y bueno, puede ser que yo encuentre otras teorías que refuten la mía. Y entonces queda sin efecto la mía. ¿Se entiende esto? Digo, esto me sirve para diferenciar qué es falsación y qué es refutación. Porque confunden.
se falsea con un razonamiento empírico, se refuta las teorías para que quede más claro el... Profe, está silenciado. Sí, ya me di cuenta. Se entiende, digo, esto, digo, por eso vuelvo a repetir, las hojas esas que tienen de la lógica es como lo más central del método. Y digo, para Popper, si tenemos que hablar de, que eso después también lo van a ver en Kuhn y demás, para Popper, si tienen si tiene que ver, digamos, cómo progresa la ciencia a través de ensayo-error. Es decir, la ciencia avanza a través de ensayo-error. Digo, esto lo vemos ahora, a diario. Prendemos la televisión y estamos viendo esto, digo, ensayo, error, ¿no? Las vacunas para el COVID, o sea, ensayo, error. ¿Qué pasó con esas vacunas? Bueno, estaban en la primera fase, en la segunda fase, que no se podían poner, que se pueden poner a los de tal vacuna, a los de más de 60 no se puede, a los otros no. O sea, ensayo, error. Digo, la ciencia no me genera ya certezas como me generaba la modernidad, ¿no? Estas verdades, les pongo los ejemplos de esto para que entiendan, digo, las verdades absolutas de la modernidad eran verdades científicas y así era para siempre. Ahora no, digo, la ciencia, no hay certezas en la ciencia. ¿Cuántas veces hemos escuchado el año pasado hablar a los epidemiólogos, o a los infectólogos y demás, que decían, no hay certezas, no, o sea, es una enfermedad por la cual estamos atravesando, de la cual no tenemos certeza. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Empezar a investigar, empezar a ver. Ensayo, error. Quizá a lo mejor empezaban con una cosa, iban para atrás y así. Digo, lo digo, porque bueno, digo, en la medicina se puede ver, pero así se puede ver en un montón en todas las ciencias, ¿no es cierto? Digamos, y esto lo vemos a diario, o sea, para que ustedes vean que esto que habla Popper, que nos parece abstracto, que decimos, de qué pavada nos está diciendo, bueno, digo, tenemos que rescatar un poco, digo, la cuestión de la ciencia, digo, viste, todos dicen, pero el comité de los científicos, y sí, digo, a ver, frente a una enfermedad, ¿a quién tienen que llamar? A los médicos, en este caso son los que saben sobre esta cuestión. ¿Se entiende? Entonces digo, la ciencia es la que tiene que abordar esta problemática. Frente a otra situación de que generar otra crisis, quizás, digamos, bueno, se llamará a otros científicos, pero en realidad es la ciencia la que permanentemente es la que tiene que dar las respuestas a todo, ¿no? Digo, yo veía, por ejemplo, cuando, más sobre todo el año pasado, bueno, no sé ahora qué va a pasar, que no sabemos si nos van a encerrar de nuevo o no, pero el año pasado era terrible como hablaban de la certeza y yo decía que, viste, veía reflejado eso, los mismos médicos, ojalá que no, Milena, sí, los mismos médicos decían, no tenemos certeza, no tenemos certeza. Y parece como que uno siempre va al médico y le pide certezas. Y bueno, no, digo, la ciencia no puede dar respuesta a todo. Intenta, ¿no? Pero bueno, digo, la cuestión de cómo ver qué enfermedad era, ¿no? Me refiero al coronavirus, de qué enfermedad era, cómo se iba desarrollando, cuántas cosas se decía acerca de esto. Y se sigue diciendo, ¿no? Hasta aún hoy.
afecta a esto, afecta a lo otro, uno le pasa una cosa, otro otra, o sea, los científicos no tienen, los médicos no tienen certeza acerca de esta enfermedad, hacen lo que pueden. ¿En función de qué cosa? Ensayo, error. Elaboran una hipótesis, la salen a comprobar, si se les cae, chau, se les cayó y vuelven a empezar. Digo, esto es un poco la realidad que estamos viviendo, es eso, ¿no? Digo, y siempre nos va a pasar en cualquier orden, digo, todo es ensayo-error. ¿No? Digo, uno trata de buscar soluciones y bueno, a veces los logra, otras no, comete errores y bueno, vuelve a empezar, ¿no? Entonces digo, esto es lo que plantea Popper, en definitiva, ¿no? La ciencia no trabaja con certezas, trabaja con ensayo-error. Por eso digo, el progreso de la ciencia para él va a ser, digo, esta idea de, digamos, ir acumulando conocimiento científico a través de estos ensayos y estos errores. Digo, lo que permite el avance del conocimiento, digo, si nosotros miramos cómo estamos hoy, abril del 2021, como estábamos en abril del 2020, y hemos avanzado. Digo, no están las soluciones perfectas, ni mucho menos, pero hemos avanzado. En abril del año pasado estábamos todos cerrados, no sabíamos qué estaba pasando, qué era esto. Bueno, después, digo, los científicos se pusieron a investigar y a ver qué pasaba, ¿no? Entonces, digo, hubo, a partir de los ensayos y los errores, hubo un pequeño avance en el conocimiento. ¿Qué falta? Sí, falta un montón. Eso es así. Aguántame un minuto, voy a conectar la computadora que se me acabó la carga. Roxy, mientras tanto hablo yo, ¿querés? ¿Un minuto? Sí, no, lo puse. Vale. No, quiero decirles esto. Mientras que hablaban ustedes con Roxy, fui a buscar la lógica a raíz de las 4 o 20 páginas y después corroboré con el texto que escribió Cristina a Facebook. En realidad son muchas hojas porque Cristina les incorporó el índice de la obra, lo cual está muy bien, porque ustedes tienen que tener, cuando ustedes leen un texto, ustedes tienen que tener no solo la tapa del texto, sino que tienen que saber todos los datos que aluden a él, o sea, cuándo se editó, en qué lugar, qué número de edición es la que nos estamos refiriendo, quién es la editorial, y además el índice para saber de qué se trata. Entonces eso aumenta el número de páginas. Yo, y estoy segura que Roxy piensa como yo, digo, ustedes lean en profundidad el capítulo primero, que es ahí que expresa todo lo que el teórico que les dio Roxy. Y después vemos cómo avanzamos, ¿sí? Para la próxima, estudien en profundidad eso, el capítulo primero. ¿Sabes por qué, Roxy? ¿Por qué son muchas páginas? Porque Cristina también le subió los prefacios. Ah, bien. Sí. O prefacios o nota introductoria, algo así. Entonces, sí. Y también les introdujo parte del capítulo 2. No sé si llegaremos al capítulo 2, dada la premura. Quizás sí, pero digo, me parece mejor que por ahora estudien en profundidad el capítulo 1. No sé qué opinas vos. No, yo opino igual. O sea, que lean esas páginas que nosotros siempre hacemos hincapié. Exacto. La inducción. Me parece que entiendan eso ya es como, miren, si pueden entender el método y esto, sí. Que es la diferencia entre falsabilidad, refutabilidad, bueno, eso es central, digo, porque después todo va a girar dentro de lo mismo, ¿no? Sí. Así que bueno, me parece que no. Sí. Se me quedó. Entonces nosotros a Popper lo ubicamos dentro de la escuela anglosajona
como crítico de las otras ramificaciones. Popper está en la escuela anglosajona, pertenece a la corriente del racionalismo crítico, que, digamos, si bien él es un racionalista, ¿no? Digo, utiliza la deducción, pone más énfasis en la razón que en la experiencia a la hora de construir ciencia, es un racionalista crítico, obviamente, no es un racionalista puro, es un racionalista crítico. Sí, José, ¿qué más necesita, qué más decías? No, solo eso, muchas gracias. Quería ubicarlo en Claro, algún lugar a Popper. lo tenés que ubicar en la escuela anglosajona, pertenece a la corriente del racionalismo crítico, en contraposición, como yo dije antes, a Bachelard, que pertenece, digamos, digamos, a la idea de un racionalismo aplicado. Fíjense, los dos, ¿no? Utilizan la razón a la hora de construir la ciencia, pero no desconocen la experiencia. Ya lo vamos a ver en Bachelard, y yo le voy a hacer recordar esto de Popper. Y bueno, y Popper sí, lo ubicás ahí, y el método que utiliza es el método hipotético deductivo de contrastar, porque después ponen cualquiera, el método de contrastación, el deductivo, no, el método es hipotético deductivo de contrastar. Ese es el método que él propone. ¿Por qué? Porque justamente, si critica la inducción, le va a dar, obviamente va a utilizar la deducción, porque bueno, justamente plantea el armado, la coherencia interna de las teorías, o sea, plantea la construcción de teorías, y digamos, después esas teorías se someten a o sea, primero a ver si hay algo que la falsea, y después hay otras teorías que las refutan. No sé qué pusiste, no sé qué pusieron acá. A ver. Plantea el mismo método. Espera, del texto de Adler solo la introducción. El texto de Popper, leer introducción y capítulo 1. Sí, capítulo 1. Sí, capítulo 1. Capítulo. Plantea el mismo método para las ciencias sociales y ciencias naturales. Esa es la otra pregunta que te hacen. Sí, bueno, las ciencias sociales, o sea, para Popper no le da mucha entidad, es decir, critica bastante al marxismo, a la psicología, digo, no es un autor que aborde las ciencias sociales, digo, ni Popper, ni Kuhn, después Kuhn ya van a ver. Kuhn, por ejemplo, la considera presciencia, después tiene que salir a revertir esto porque se le vinieron todos los de la ciencia social encima, ¿no es cierto? Y en Popper no hay tampoco un planteo, digamos, para las ciencias, no hay un planteo para las ciencias sociales, digo, la corriente anglosajona es como que digamos, no le da mucha injerencia a las ciencias sociales, al contrario, las critica, ¿no? Digo, Popper creo que en Conjeturas y Refutaciones critica al marxismo, a la psicología, ¿no? No es el mismo método, digo, piénsenlo más como críticos de las ciencias sociales, como autores que se encuentren dentro de las ciencias sociales. Con lo cual, no quiere decir que después cientistas sociales, obviamente, utilicen este método, ¿no? Porque digo, si bien él no ha puesto hincapié en las ciencias sociales, al contrario, las ha criticado, bueno, alguno puede ser que utilice ese método, digo, porque los métodos quedan y después cada uno utiliza el método que más le convenga a la hora de hacer ciencia, ¿no es cierto? Pero no es un autor de
de las ciencias sociales, para nada, digo, porque ellos ven a la ciencia como modelo, ¿no? O sea, son modelos que hay que ir aplicando, ¿no? Las ciencias sociales plantean otra cosa. No sé si aclaré la duda. Sí, aclarada. Bueno, no sé, Lucía, si vos vas a hacer. Bueno, recuerden que la semana que viene no hay clases, porque hay exámenes. Así que en vez de reencontrarnos el lunes 19, nos vamos a reencontrar el lunes 26, ¿no? Claro. Con ya Kuhn y Feyerabend. Exacto. Vamos a ver si podemos dar los dos autores en una clase. Así que bueno, Hago un repaso sobre sí, yo diría, Lucía, que hagas un repaso, porque si no... Pietro Rossi. Si quedó alguna duda de Popper, la aclaro, y después ya arrancamos el otro miércoles cerrando Popper, Kuhn y Feyerabend. ¿Te parece? Sí, Bueno, sí. Dale. Bueno, listo, Roxy. ¿Querés que empiece? Sí, empezá porque... chicos, no terminó la clase, digo, sigue. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un repaso de los temas que ya hemos visto, porque no los vamos a volver a tocar en orden, digamos, al trabajo final, ¿no es cierto? O sea, al examen. Entonces, ¿cómo comenzamos el dictado de la materia? Primero se hizo una presentación, nosotros explicábamos, ¿no es cierto?, en qué consiste el concepto de epistemología, desde cuándo la epistemología, bueno, cuál es el objeto de estudio de la epistemología y desde cuándo la epistemología es considerado un conocimiento válido en el campo de la ciencia y por qué. Como en ese sentido, ¿qué texto abordábamos? El de Marie, ¿recuerdan? Que decía que todas las épocas, en función del distinto juego de las fuerzas sociales, siempre expresan, digamos, su discurso de poder a través de un discurso dominante, que puede ser la teoría del conocimiento, la metafísica, la filosofía, según las épocas, y en este momento, dice Marie, en el siglo XX, el conocimiento superior necesariamente es la filosofía. ¿Por qué? Porque han acaecido acontecimientos terribles en el mundo, por lo cual se ha demostrado, digamos, que la ciencia, el gran discurso de la modernidad, que sostenía que los problemas sociales, políticos, económicos, culturales se solucionaban con el desarrollo de la ciencia, dado lo acaecido en la primera mitad del siglo XX, se vio que la ciencia no pudo resolver todo. Ocurrió la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la desaparición de Hiroshima y Nagasaki, los totalitarismos de Estado. Entonces, la ciencia no hizo de nosotros mejores personas, ni hizo del mundo que vivimos el mejor de los mundos posibles. Entonces, por eso hay como una necesidad de acudir a otros modos de abordar la realidad, como por ejemplo, les explicaba bien Roxy en la clase pasada, la epistemología o la ética, que traten de darnos respuestas, es decir, de explicarnos por qué la ciencia no pudo con todo, qué características tiene que tener la ciencia para que sí pueda dar solución a todo, y por qué la ética, como dice Heller, ¿por qué la ética? Bueno, justamente porque ahí está el modo de conocimiento que en cierto sentido nos puede dar alguna respuesta. Bueno, entonces, eso es Marie. Y después más adelante Marie, que va a decir que la epistemología válida para el siglo XX
Va a ser una epistemología comparada que va a tomar lo mejor de la corriente anglosajona, corriente que acaba de abordar Rocky, y lo mejor de la corriente francesa. Por eso le llama por eso su libro se llama Elementos de Epistemología Comparada. ¿Qué compara? Compara esas dos corrientes de pensamiento. Bueno, sobre la base de esta idea, que siempre hay un discurso de poder, se vio el texto de Pardo, ¿no es cierto? Bueno, sobre el texto de Pardo, Roxy habló mucho. ¿Qué dudas le genera ese texto para que las podamos abordar? Si es que le genera alguna duda. ¿Entienden bien eso y pudieron hacer las guías de trabajo? Profe, yo antes tengo una duda respecto de Marie. A ver. Si puede ser. Marie plantea entonces como nueva unidad del saber a la filosofía. No, a la epistemología. Está, listo. Yo tenía la epistemología, por eso. Claro, no, la epistemología, que va a ser, aclara él en el capítulo 4 del libro, una epistemología comparada. Por eso su libro se llama Elementos de Epistemología Comparada. Y lo que hace es trabajar en todo el libro esta idea. ¿Entendés? Sí. Bueno, pregunto, ¿hicieron la guía de lectura del texto de Pardo? ¿La pudieron hacer en casa? La hicieron, muy bien. A ver, Tiziana, Martina, Milena, Cecilia, los que la hicieron, porque no podemos trabajar con los que no lo hicieron, los que lo hicieron. ¿Han tenido dificultad en la respuesta de alguna consigna? Fue fácil. ¿Entendieron todas las consignas? ¿Les quedó bien en claro el tema? Porque sobre Pardo siempre se hacen preguntas. Bueno, muy bien. ¿Está la clase de acuerdo en que continuemos con otro texto? ¿Vayamos a Pietro Rossi? ¿Qué opinas, Roxy? Sí. Porque si no... Sí, avancemos. Minuto porque me estoy por quedar sin carga. Como yo. No, se salió el enchufe, no sé qué pasó. No, ya está. Bueno, ¿estamos? ¿Está la clase de acuerdo? ¿Vamos a Pietro Rossi? Sí, bueno, sí. ¿Tienen guía de lectura sobre Pietro Rossi? No hay guía de lectura. Bueno, muy bien. Entonces comencemos a trabajar el texto más o menos en el mismo orden que hacemos el repaso. ¿Te parece bien, Roxy? Hago un repaso. Perfecto. La base de lo que viste vos. Sí. Bueno, entonces, el texto de Pietro Rossi es la introducción a una obra de Weber, que se llama Ensayos sobre metodología, no me acuerdo bien cómo se llama la obra. Ensayos sobre metodología y sociológica, creo que sí. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace Pietro Rossi? Bueno, y los ensayos de Weber, hay dos que son fundamentales, sobre todo uno, que es el que trabaja la neutralidad valorativa. Entonces, ¿qué es lo que hace Pietro Rossi en este texto? Este texto introductorio. Presenta los antecedentes que dieron lugar a la obra de Weber sobre este tema. Entonces, la metodología weberiana, dice Rossi, no se puede entender sin previamente no observamos qué es lo que pasa en el mundo de la ciencia en Alemania en la segunda mitad del siglo XIX. Porque Weber va a expresar, como dice Roxy en El mundo moderno,
la síntesis y el principio de solución de la problemática de la metodología que existe en ese momento. ¿Qué es lo que pasa en Alemania en el transcurso de la segunda mitad del siglo XIX? Alemania se está constituyendo como nación y entonces la discusión sobre la política se extiende a todos los ámbitos de la vida y en el campo de la ciencia no escapan a estas discusiones tan tremendas. ¿Y cómo se expresan estas discusiones en el campo de la ciencia? Bueno, se expresan en la problemática del método. Y estas discusiones sobre el método en el tema de la ciencia se conoce como disputa metodológica o debate metodológico, que se lleva a cabo en Alemania en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Qué es lo que se pone en discusión? Bueno, lo que se pone en discusión es la metodología pertinente para el caso de las ciencias del espíritu o posteriormente llamadas ciencias sociales. Es decir, la pregunta fuerte de la época es: la metodología que se usa en el momento actual para el mundo de las ciencias del espíritu, ¿es la metodología pertinente? ¿O es preciso abordar una metodología propia para el campo de esta ciencia? Esa sería como la gran pregunta. La metodología existente en el momento, ¿cuál es? La que había impuesto el positivismo, que es la mirada decimonónica en el mundo europeo de la ciencia de todo el siglo XIX. En cambio, lo que van a hacer los alemanes, especialmente los representantes de la escuela histórica alemana, es poner en discusión esta metodología para el campo de las ciencias sociales. Entonces, los positivistas, partidarios de la explicación causal usada en el campo de las ciencias físico-naturales y pasible de ser aplicada al mundo de las ciencias sociales, porque se considera que un fenómeno social tiene el mismo carácter de fenómeno objetivo que un fenómeno físico o natural. Entonces consideran esto que les decía Roxy la clase pasada, la univocidad metodológica. O sea, es posible la utilización o la traslación del método explicativo causal de las ciencias físico-naturales al mundo de las ciencias sociales. Bueno, los representantes de la escuela histórica alemana van a decir, eso no es así. Los primeros que ponen en discusión esta duda son los representantes de la escuela histórica alemana en el campo de la economía, es decir, la economía histórica. ¿Y qué hacen? Y discuten con los representantes de la economía liberal, que también, en cierto sentido, son como, tienen un parecido de familia, un parentesco con los positivistas. Cuando hablamos de los economistas liberales, estamos pensando en los dos clásicos, ¿no es cierto? Smith y Ricardo. Los partidarios de la escuela histórica alemana se posicionan frente a la economía liberal y comienzan a cuestionar sobre todo el concepto de homo economicus. ¿Por qué? Porque hablar de un hombre económico es pensar en un sujeto universal, capaz de tomar las
mismas decisiones y dirigir, digamos, los mismos cursos de acción independientemente de la realidad en la cual ese Homo economicus despliega sus acciones. Entonces, frente a un problema económico X, un ciudadano de Nueva York y un ciudadano de Nueva Delhi reaccionan de la misma forma según los parámetros de la economía liberal. Según sostenían los partidarios de la escuela histórica alemana, que así pensaban los representantes de la escuela liberal. ¿Me van siguiendo, Roxy y Parame? Bien. Ahora te explico, José. Ahora te explico. Ahora te contesto. Bueno. Es muy interesante para el que quiera explayarse sobre estos temas. Nosotros tenemos un escrito hecho con Roxana sobre estas cuestiones. Al que le interese, lo ponemos a disposición de ustedes. Está publicado en una materia en ciencias económicas. Bueno, entonces, primera ciencia social en la que aparece con mucha fuerza este debate. Pero en realidad, los que se hacen eco de esta disputa y la hacen famosa son los sociólogos. Una ciencia, digamos, que estaba en aquel momento naciendo. Bueno. Con respecto a la pregunta, y ahora vamos a hacer el desarrollo de la disputa metodológica al interior de la sociología. Con respecto a la pregunta de José, ¿qué se entiende por historia interna y qué se entiende por historia externa de la ciencia? Historia interna de la ciencia es cuando vos te sentás a explicar, por ejemplo, qué es lo que pasó en el campo de la economía, por tomar una ciencia, desde el momento en el que se constituye como tal, la economía, digamos, es un campo de conocimiento propio del siglo XVIII, a partir, digamos, de la publicación de la obra de Smith, no porque con anterioridad a la publicación de su libro no se hubiera hablado de economía, sino que a partir de Smith lo que se utiliza es el término economía política. Entonces, si yo tomo qué es lo que pasa al interior de la economía política desde Smith, por ejemplo, en el siglo posterior a la publicación del libro de Smith, entonces ahí estoy haciendo historia interna de la ciencia. Entonces yo puedo decir, bueno, en el campo de la economía política se constituye el primer campo científico, el de Adam Smith, con posterioridad el de David Ricardo, luego vendrá Marx, vendrán los economistas británicos, y ya casi un siglo después, la escuela neoclásica alemana, los utilitaristas, la escuela marginal de economía, Chevron, Marshall, Pareto, que en realidad los partidarios de la escuela histórica alemana de economía están discutiendo con esta escuela neoclásica de economía y no tanto con la escuela de Adam Smith. ¿Estamos? Bueno, eso sería hacer historia interna. O, por ejemplo, la sociología. Bueno, ¿quiénes son los padres fundadores de la sociología? Durkheim, Marx, Weber, Parsons. Ahí terminó la sociología y yo sigo indagando qué es lo que pasa en la sociología hasta el día de hoy. Eso es historia interna de la ciencia. Historia externa de la ciencia es cuando yo incorporo en el análisis todas las condiciones sociales de producción y reproducción del conocimiento. ¿Estamos? Es decir,
qué pasaba en ese momento en la política. Si yo estoy analizando, por ejemplo, estoy haciendo una historia externa de la sociología. Bueno, entonces, ¿cuándo la sociología se constituye como ciencia? ¿En qué lugar? ¿Qué pasaba en ese momento en el campo de la política, en el campo de la economía, en el campo de la ideología? ¿Entienden? ¿Quiénes eran las élites dominantes? ¿Con quiénes están discutiendo estos representantes? Eso es historia externa. Todo lo que tenga que ver con aquello que no hace, digamos, al criterio de justificación. ¿Se dan cuenta? Si al criterio de justificación se puede asociar a historia interna y el de descubrimiento mucho más a historia externa de la ciencia. No sé si les contesté. Si les quedó claro. José, ¿te quedó claro? Clarísimo como el agua. Bueno, me alegro. Era el que había preguntado. Sí. Bueno, perfecto. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la disputa al interior de la sociología? Bueno, los partidarios de la escuela histórica alemana, entonces, comienzan a poner en discusión esta idea del positivismo decimonónico, que la explicación causal es condición necesaria y suficiente para el análisis de lo social. ¿Qué es lo que proponen en su lugar? Una dualidad metodológica. Es decir, no desconocen la importancia de la explicación causal como metodología, solo que consideran, es la metodología apropiada para las ciencias físico-naturales y por supuesto que es necesaria la explicación en la ciencia, pero lo que van a sostener ellos es que la explicación será un segundo momento, no tan importante como el otro, va a ser un momento importante, pero el momento clave es un momento previo, ya vamos a ver cuál es. Por eso dice, entonces, ¿pero por qué es esto? Bueno, ahora vamos a ver por qué piensan así. Entonces dice, dualidad metodológica, explicación causal, ciencias físico-naturales. Pero en el campo de las ciencias sociales, como se trata de acciones que llevan a cabo los hombres, no, antes de analizar la acción en sí misma y explicarla, hay que tratar de entender el sentido de esa acción. Es decir, ¿cuál es el significado de esa acción? ¿Cuáles son los motivos por los que se lleva a cabo esa acción? Y eso es lo que se conoce como interpretar. ¿Qué es interpretar? Es captar el sentido de la acción. ¿Y cómo hago yo para captar el sentido? Comprendo. Es lo que decía Roxy en la clase pasada. ¿Qué es la comprensión? La comprensión es mirarse para adentro y ponerse en el lugar del otro. Si yo veo que ustedes, por ejemplo, ¿no es cierto? La mayoría que leo son letras, pero si veo alguna carita y los veo bostezar, inmediatamente, ¿qué digo? Este está aburrido, le parece un plomazo la materia, anoche se acostó tarde y tiene sueño. Bueno, ¿por qué voy a pensar eso si los veo bostezar? Porque los puedo comprender, ¿entienden? Capto el sentido de su acción, me pongo en el lugar de ustedes. Eso es comprender. Ahora, por supuesto que después va a haber que explicar esa acción. Por eso Weber dice, la sociología es la ciencia que trata de entender la acción social para luego explicarla causalmente en su desarrollo y efectos. ¿Se dan cuenta? Pero primero, lo primero que se debe hacer
con un fenómeno social. Dado que el fenómeno social es llevado a cabo por el hombre, es captar el sentido de la acción. Después se explicará, pero primero hay que captar el sentido, hay que interpretar la acción, hay que comprenderla. Entonces, en el campo de las ciencias sociales, lo que se impone es la comprensión, y la explicación vendrá después como un complemento, como habla Weber. Hablaremos de una explicación, causación, como habla Roxy, causación adecuada y causación accidental y causación adecuada. Exacto. ¿Entienden? Pero lo fundamental es captar el sentido. Y fíjense ustedes, que les habrá dado la clase el año pasado Roxy, piensen en la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Lo primero que hace Weber ahí es captar el significado de la acción. O sea, ¿qué es lo que mueve a la ética protestante? ¿Cuál es el sentido de la acción de los protestantes? ¿Y qué es lo que mueve al espíritu del capitalismo? Y una vez que captó ese sentido, bueno, los puso en conjunción y los pudo explicar. ¿Entienden? Sosteniendo que hay cosas que son causaciones adecuadas y otras, por ejemplo, que son accidentales. Hay causas que son necesarias para explicar y causas que no. ¿Estamos? No sé si me van entendiendo hasta ahora. Sí, o sea, si no entienden, que pregunten. Pregunten. Bien. Porque me fui directamente a... Bueno, perfecto. Entonces, igualmente, Micaela, está grabada la clase. Como dice Roxy en su texto, ese que les recomendé, que lo aborden, porque está escrito en un lenguaje muy, muy claro y muy sencillo del mundo moderno. Repasen ese texto porque les va a servir bien para entrar en tema. Pues, por supuesto, tienen que profundizar con Pietro Rossi, no se salvan de eso, el historicismo alemán, si bien encuentra en Weber la síntesis del principio de solución, Weber no es un ángel que cae del cielo, es decir, Weber despliega su metodología a partir, digamos, de lo que ya expusieron otros, que son sus antecesores, a los que él respeta y reconoce como tales, y de los que él algunas cosas toma y otras no. Entonces, por eso el teórico de la clase pasada apuntaba a estos tres autores, Dilthey, Windelband y Rickert, el concepto de comprensión deviene de Dilthey, que es un filósofo, creo que una de las máximas expresiones de la filosofía de fin de siglo en Alemania, es el que se animó, el primero que se anima a hablar de comprensión, un libro que se llama El mundo histórico, que realmente es muy interesante para un cientista político, solo que él, su idea de comprensión, si bien él la expresa, la presenta, pero queda un poquito acotada. Weber después le va a decir, está bueno la idea weberiana, la idea dilthiana, de que hay que comprender el sentido de la acción de los otros, pero hay que hacerlo científicamente, porque en realidad lo que hace Dilthey dice, por eso el mundo histórico, por el hecho de vivir la vida, puedo comprender otras vidas. O sea, él utiliza una palabra que se llama Erlebnis, que es la experiencia de vida. Como yo vivo la vida, puedo comprender otras vidas. Yo veo un perro que ladra y no lo puedo comprender porque no es una vida que viví. ¿Entienden? Entonces, lo que Weber va a decir es, muy buena la idea dilthiana, muy respetada,
pero es una comprensión mucho más psicológica. Y en el campo de la sociología, lo que estoy proponiendo yo es una comprensión racional y evidente. ¿Se dan cuenta? Pero el puntapié inicial lo da Dilthey. Yo creo que como cientistas políticos tienen que leer a Dilthey alguna vez en la vida, por lo menos, aunque sea algún capítulo de este libro sobre disputa metodológica o sobre el mundo histórico. Bueno, ¿te acordás, Roxy, que a Sonia le encantaba hablar sobre el mundo histórico? Bueno, Sí. y después los otros dos autores, digamos, que van a fortalecer la posición weberiana son... Perdón, Lucía, dice que lo vieron en primer año, en ciencia política. Muy bien. Bien, bien, claro, es que es fundamental. Claro. Bueno, y después, digamos, Windelband y Rickert, voy a apoyarme un poquito más en Rickert porque es un tema importante para Weber, con su famosa, digamos, posición frente a los valores. O sea, los valores no son, los valores valen. Para unos puede valer la belleza como valor, para otro puede ser la riqueza. Es decir, los valores, y además los valores están sumamente asociados a la época en la cual uno vive, ¿entienden? Porque el concepto de belleza del Renacimiento, ustedes han visto pinturas famosas y ven que las mujeres son rellenitas, bien potentes acá adelante, con unos... Entonces, bueno, ahora el concepto de belleza es la mujer sumamente delgadita, o sea, pero bueno, esos son valores epocales, pero son valores que influyen en la vida de las personas y que por supuesto también influyen en un científico. Entonces, este es uno de los principales aportes de Rickert, es reconocer la importancia que tienen los valores en la vida de las personas y también en aquellos que hacen ciencia. Ayúdame, Roxy, con lo que me quedo. No, está perfecto, sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a hacer Weber? Weber recoge también esta idea rickertiana de los valores y dice, es verdad, tiene razón Rickert. Los valores son muy importantes porque son los que expresan qué vale para una realidad en un momento determinado. Y tienen que ver con las distintas épocas. Entonces, las investigaciones de los científicos están, en cierto sentido, determinadas por esos valores, es decir, por los valores epocales. Entonces, los valores ¿son personales o son epocales? No, son personales, pero expresan la época en la que se vive, ¿entienden? No es para ustedes un valor hoy, a los 18, 19, 20 años, son los mismos valores que cuando en el Pleistoceno yo tenía 20 años. ¿Se dan cuenta? Si no, si fuera todo lo mismo, entonces estaríamos diciendo que el mundo no cambia. Bueno, entonces, en el momento de abordar un objeto de investigación, el científico está definido y determinado por esos valores. Eso es lo que Weber llama la relación a valor. Y la relación a valor va a marcar el objeto de conocimiento del investigador. Que, como les explicaba Roxy, la realidad es caótica, es inconmensurable, siempre hay que recortarla. Ahora bien, una vez que el investigador inicia su proceso de investigación, ¿qué es lo que tiene que hacer con los valores? Como los valores expresan algo subjetivo, ¿qué es lo que hay que hacer con esos valores? Hay que dejarlos de lado. Por eso Weber es particular.
es particularmente firme con esta idea de que no se deben emitir juicios de valor mientras que uno realiza la investigación. ¿Entienden? Porque si no estoy nublando, en términos durkheimianos, estoy usando mis prenociones y mis preconceptos, y eso no es ciencia. ¿Se dan cuenta? Hay que dejar de lado los juicios de valor. Cuando ustedes leen un texto científico y dice, en este bello momento de la historia, eso a Weber le caería mal, pues eso ya es un juicio de valor. Eso está bien para una novela, no para la ciencia. ¿Estamos? Bueno, la ciencia tiene que garantizar la objetividad. Bueno, ¿y qué es lo que hace Weber para garantizar la objetividad? Eso ya lo saben ustedes porque lo han estudiado además en teoría sociológica. Él provee un instrumento metodológico y dice en Economía y Sociedad, así como los neoclásicos han usado el modelo de la economía perfecta para explicar cuándo un mercado tiene las características de ser un mercado perfecto, cosa que solo pasa en el campo de los cereales nada más, no hay ningún mercado perfecto, pero por lo menos cuando yo sé cuándo un modelo es perfecto, yo puedo ver cómo la realidad económica se aproxima o se aleja a esa perfección. Bueno, en ese sentido, dice Weber, es que yo propongo la construcción de un tipo ideal. Esa es la herramienta metodológica que va a servir para aproximarme a la realidad y ver en qué medida esa construcción teórica que tiene que ser científica, no puede ser cualquier construcción, entonces, ¿en qué medida eso se acerca o se aleja de la realidad? Por ejemplo, en la ética, Weber elabora un tipo ideal de empresario capitalista. ¿Y qué dice? Bueno, el empresario capitalista es ese hombre austero, que vive siempre en la misma casa, que no le gusta mostrarse en sociedad, que es un hombre de familia, que gana su dinero, pero muy poco dinero gasta, la mayoría ahorra y reinvierte en su empresa. ¿Entienden? Tiene características determinadas ese empresario capitalista. Bueno, me gusta esa construcción ideal weberiana. Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa con el empresario capitalista rosarino entre los años 1980 y 1995? Y tomo 4 o 5 casos y veo si eso se aproxima o no. Digo, por dar un ejemplo. ¿Entienden? Pero eso es un tipo ideal. Una construcción acá, perdón, Lucía, acá te pregunta, dice, sin embargo, plantea una instancia subjetiva a la hora de hacer el recorte de la realidad o no. Claro, sí, claro. Sí, eso está perfecto. Claro. Lo dijimos, o sea, a la hora de hacer ciencia, a la hora de recortar la realidad que se va a investigar, ahí hace jugar esta relación a valor que antes explicaba Lucía, es decir, hace jugar sus valores, es decir, estudio esto y no esto, digo, recorto la realidad por este lado o por el otro. O sea, si yo tengo que estudiar la sociedad, y bueno, es una realidad muy amplia, inconmensurable, inabordable, yo tengo que recortar. Bueno, de esta sociedad, quizás lo que voy a analizar son los movimientos sociales de la década del 60, pero bueno, también es algo muy grande, entonces debo ver, bueno, voy a ver el movimiento que yo, feminista, poner. Exacto. ¿No? Entonces digo, eso implica el recorte de la realidad, es cuando ustedes vayan a hacer una tesis o algo y les van a decir recorten el tema, bueno, no puede abordar todo. Entonces en Weber sí, ahí se hace jugar la subjetividad, porque bueno, prioriza los valores, pero después tiene que ver con lo que decía Lucía, o sea, después de allí comienza, que lo dije yo también antes, la instancia objetiva, y esa objetividad en la ciencia que plantea Weber, evidentemente se va a garantizar a través de los tipos ideales. Esto
estaba poniendo muy bien el ejemplo Lucía con la cuestión del empresario Por ejemplo. capitalista. Bueno, hasta acá llegué. Sí, sí, aparte creo que es la hora de por eso. finalización porque tenemos un tiempo de Hay 2 horas. Claro, hay que ser prolijo con los horarios, ¿viste? Sí. Sí. Bueno, en 2 semanas nos estamos viendo y continuamos con Popper y Kunis Feyerabend. Exactamente, continuamos con Kuhn y Feyerabend. Exactamente, si quieren ir leyendo, no hay problema. O nos consultan cualquier duda. O nos consultan. Chao, gente. Gracias, Chao. Roxy. No, hasta luego. Chao, hasta la próxima. Chao, chao. ¡Qué dupla! ¡Qué dupla! Qué dupla, dice.